Hola, hola, bienvenida a este video donde te voy a contar todos los secretos que necesitas tener en cuenta, todas las precauciones, todas las consideraciones que tienes que tener cuando utilizas fórmula láctea para alimentar a tu bebé, sobre todo si es menor de 3 años. Si estás aquí, seguramente estás embarazada o ya tuviste un bebé y estás dudando sobre si dar o no dar fórmula o quieres saber realmente cuáles son las consecuencias de dar esta fórmula. Así que aquí te voy a contar algunas consideraciones muy especiales que debes tener en cuenta y sobre todo las recomendaciones si definitivamente tienes que usarla, porque hay algo muy importante y es que la fórmula no se puede utilizar como utilizamos la lactancia materna, sino que tenemos que ser mucho más cuidadosas. Así que bienvenida a este video, yo soy Paula, si no me conoces, soy la fundadora de Acunar. Esta es una plataforma de recursos donde te damos muchísima información de maternidad, así que te invito a seguirnos ahora mismo y a conocer nuestro método vacunar. Así que hoy, como te decía, vamos a hablar del uso racional de la fórmula láctea, porque si bien la fórmula láctea ha salvado miles y millones de vidas en el mundo, también es una de las principales causas de enfermedad y de problemas y dificultades en los bebés, ya que su uso conlleva ciertas consecuencias y sobre todo si no sabemos cómo usarla. Así que hoy te voy a contar cómo utilizarla mejor y cómo tener mucho cuidado. Así que si esta información te sirve, si esta información te está llegando porque de verdad necesitas saber más, te invito a comentar aquí abajo por qué llegaste aquí, de dónde vienes, porque digamos que dijiste, este es el video que necesito. Así que sin más, vamos a empezar. Voy a contarte un poco de la diferencia que existe entre los componentes de la leche materna y la leche de fórmula. Digamos que la leche materna está viva, tiene células, tiene monoglobulinas, tiene información, tiene ADN, tiene una cantidad de cosas que son súper importantes porque son esa manera en la que tú te vas a comunicar con tu bebé y le vas a decir cómo necesita seguir creciendo en estos primeros años de vida. Así que la leche materna juega un papel fundamental y tiene muchos componentes que no tiene la fórmula. Aquí te muestro unas imágenes donde puedes ver que las más oscuritas son los que definitivamente no tienen la leche de fórmula, y no quiero desanimarte con esto, pero sí quiero decirte que definitivamente pues tienes que tener en cuenta que los bebés que tienen leche materna como su alimentación primaria tienen más ventaja, tienen mejor desarrollo, tienen menos enfermedades, tienen menos alergias. ¿Por qué? Porque tienen células, tienen estas inmunoglobulinas que les dan toda esta información sobre las infecciones, tienen enzimas que las ayudan a digerir, que ayudan a madurar el sistema digestivo del bebé, tienen factores de crecimiento, hormonas y este ADN que le va a decir al bebé como toda esta información y que se van a ir cambiando de acuerdo a las necesidades que tenga tu bebé. Entonces, algo maravilloso de la leche materna es que ella se adapta, mientras que la leche de fórmula siempre va a ser la misma y va a tener principalmente unos componentes nutricionales, por decirlo así, y no va a aportar como toda esa ventaja en cuanto a, sobre todo, a inmunidad y a información que nos va a ayudar al desarrollo cognitivo de los bebés. Entonces, por eso se dice que los bebés alimentados exclusivamente con lactancia materna exclusiva son más inteligentes que un bebé que utiliza leche de fórmula. De nuevo, no te quiero desanimar con esto, quiero que estimules y que te preguntes si puedes de alguna forma ayudar a que la lactancia materna sea mejor en el mundo, porque de verdad la necesitamos para nuestros bebés. Entonces, ¿cómo es el uso de la leche de fórmula? Entonces, la fórmula es un alimento ultraprocesado, de hecho se considera un fármaco, porque para tú poder utilizar leche de fórmula en casa segura, necesitan hacerle una cantidad de procesos a la leche de vaca o a otros tipos de leches que normalmente no son digeribles por un bebé recién nacido y que de hecho le pueden hacer muchísimo daño a ese bebé. Entonces necesitamos adaptar esas leches y por eso son algo que se produce en un laboratorio supremamente especializado. Tienen que tener muchísimas condiciones de seguridad. De hecho, la leche de fórmula no se puede sustituir por nada parecido, no se puede sustituir ni por coladas, ni por ningún tipo de otras leches que puedas encontrarte por ahí o de otros productos que puedas encontrar, porque de verdad tú te imaginas toda la información y toda la tecnología que se requiere para producir este producto. Así que cuando hablamos de la leche de fórmula estamos hablando
hablando de algo tan tecnológico como un celular de alguna forma, y eso es lo que tú le estás dando a tu bebé. Nunca, nunca es igual a la leche materna. Por más desarrollo hasta el momento que la humanidad tiene, no hemos logrado que la leche de fórmula tenga los mismos componentes de la leche materna. Y eso es un problema. Es un problema muy grande. Porque de verdad que hay ciertas cosas que, por ejemplo, el tema de que la leche de materna produce toda una serie de hormonas en tu cuerpo, como la serotonina y la melatonina, que te ayudan a dormir mejor, que te ayudan a descansar mejor. Y cuando tú no tienes esa leche materna, la leche de fórmula no hace lo mismo. Eso es algo que todavía no lo hemos logrado como humanidad. Y bueno, esa es una de las consideraciones que debemos tener. Y es necesario dar fórmulas especialmente a todos los bebés menores de 1 año y leches de transición hasta los 3 años. Entonces, toda la fórmula que tú uses en tu bebé menor de 1 año debe sí o sí ser especial. No debes darle ningún otro líquido adicional al agua, ¿no? A partir de los 6 meses podemos darle agua a nuestro bebé, no debemos darles jugos, no debemos darles ningún otro tipo de líquidos y el único líquido adicional que ellos deben recibir es esa leche. Esa leche debe ser o leche materna o una leche especializada que ya debemos ver como la etapa. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esa leche de fórmula de manera que sea amigable con la lactancia? Tenemos varias opciones. Una opción es ofrecer primero el seno y luego la fórmula. Primero, siempre, siempre, si vamos a dar ambas, primero el seno. Regla general. Segundo, reemplazar tomas por fórmula. Entonces, yo no quiero de pronto, necesito descansar en las noches o tengo que salir a trabajar por las tardes. Entonces, puedo reemplazar esas tomas por fórmula y continuar otras tomas normalmente. Por ejemplo, las mamás que se van a trabajar a veces continúan lactando a sus bebés en las noches, pero durante el día pues tienen que estar trabajando. Tercero, ofrecer una mezcla de fórmula y leche materna extraída. Cuando tú utilizas la fórmula, tú puedes usarla junto a la leche materna, pero entonces debes primero preparar la fórmula normalmente como se recomienda con agua únicamente y luego la mezclas con esa leche materna. Esa leche materna, si tú la tenías, por ejemplo, congelada, debes descongelarla con el proceso normal de descongelación, que eso ya lo hablamos en otros videos, y luego de eso sí mezclarla. Ofrecer una sonda conectada a la fórmula junto con el seno. Entonces, esta última es la relactación, son las estrategias de relactación. Entonces, digamos que la fórmula nos puede ayudar a recuperar la leche materna, nos puede ayudar a que nuestro cuerpo vuelva a producir a través de estos estímulos. Por ejemplo, en el caso de la izquierda podemos ver un bebé que está succionando, pero también succiona del seno. Y en el caso de la derecha, pues tenemos un bebé que está recibiendo leche porque de pronto es prematuro, porque no tuvo la oportunidad de tener de pronto lactancia materna por alguna razón o no la puede tener exclusiva. Y entonces se le puede dar con una jeringa, puede ser leche de fórmula o puede ser leche materna extraída. Igualmente, por eso te digo, a veces simplemente no hay otra opción. Y esto es importante entenderlo y por eso es que tenemos que ser tan claros con cuáles son los riesgos, cuáles son los pros, cuáles son los contras, cuáles son las precauciones. Tipos de fórmula. Entonces existen 3 tipos de fórmula. El primer tipo, tipo 1, va de los 0 meses a 1 año. El tipo 2 se puede empezar a usar a partir de los 6 meses. Es decir, el tipo 1 tú lo puedes seguir usando hasta el año, pero el tipo 2 ya viene como para un bebé un poquito más grande hasta el año. Y a partir de el año debemos utilizar las leches tipo 3. Esas leches se deben utilizar entre los 1 a 3 años y son una leche que de alguna forma es como diluida de la leche de vaca y ya es un poco más parecida a la leche de vaca, ya tiene mucho más componentes de leche de vaca, pero sigue siendo leche alterada, por decirlo así, nutricionalmente, porque nuestro bebé no la puede tolerar adecuadamente. Entonces, también tenemos otras fórmulas que son fórmulas especiales, que son fórmulas que usualmente tu médico te las va a recetar y yo te cuento que existen porque no es lo único lo que te van a ofrecer en el supermercado y a veces no sabes qué hacer. Entonces, existen fórmulas anticólico, antientrecimiento, antirregurgitación, sin lactosa, especiales para prematuros, especiales hidrolizadas o existen leches de soya. Que es muy importante, y existen otras, que es muy importante que estas leches especiales, generalmente lo ideal es que un especialista te la recete, ya que
puede ser no solamente que sea la única que tu bebé tolere, o puede ser la que tu bebé específicamente necesite porque tu bebé tiene una condición. Entonces aquí te digo que si tu bebé de entrada tú estás pensando en utilizar una leche con el X o Y, pero este bebé nació prematuro, tuvo alguna condición adicional, requirió alguna intervención, debes ir al pediatra. Y este es tu aviso de que lo hagas. Entonces, ¿qué opciones tenemos en el supermercado? Estas son algunas de las que yo encontré aquí en Colombia. Puede que en tu país o en tu lugar sean otras diferentes, pero sí debemos tener muy en cuenta que mira que ninguna de estas leches son leches tipo 1 o tipo 2. Esta leche dice tipo 1 más y las otras son leches generales, es decir, que solamente se pueden utilizar a partir de los 3 años. La mayoría de las leches especializadas las vamos a encontrar en una farmacia o en un lugar especializado para bebés o en ese tipo de lugares, porque esto no lo venden de consumo masivo. Entonces debes tener mucho cuidado porque a veces no sabemos qué hacer y lo mejor es recurrir a una farmacia y no a un supermercado. Además, debes tener en cuenta pues que no todas las leches son iguales independientemente de la marca, porque hay marcas que nosotros tendemos a asociar con el uso en bebés. Por ejemplo, en el caso de Colombia, el Rodeo Clean son marcas que se han utilizado mucho en bebés, pero cuando miramos no son adecuadas algunas de las presentaciones que tienen. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta leche Clean clásica, pues no la vamos a utilizar sino a partir de los 3 años. Y en el caso de esta leche del Rodeo, en realidad esta es una leche supremamente procesada, que tiene azúcares añadidos, que tiene sales añadidas y que no es indicada para que la utilices en tu bebé. De hecho, yo siempre cuento una historia que yo vi un bebé llegar a urgencias porque había consumido leche el Rodeo, tenía 8 meses, su abuela se la dio y llegó porque estaba completamente tapado. Entonces, de verdad, no debemos utilizar estas leches, no sabemos qué efectos pueden tener nuestros bebés y lo mismo que nosotros creemos que a nosotros no nos hace nada, en nuestros bebés puede ser un caos total. Entonces, no te pongas a probar cosas solamente por el desespero, es mejor que vayas y compres una leche especializada para tu bebé. Entonces aquí te muestro algunas de las etiquetas de estas leches. Mira que esto trae azúcares añadidos, trae sodio añadido, esta también trae sodio, esta no trae azúcares, pero trae más sodio, la del lado derecho, y muchas veces no sabemos ni qué es mejor, ¿no? Debemos tener en cuenta que ni el sodio añadido ni el azúcar añadido son recomendados en bebés menores de 2 años, así que estas leches no serían adecuadas de ninguna forma y debemos ir a un lugar adecuado. Yo aquí no recomiendo ninguna leche en particular, no trabajamos con ninguna de estas, de hecho creo que nuestra posición es que las leches deben utilizarse cuando sean necesarias y lo menos posible, porque de verdad es un ultraprocesado que tiene muchas consecuencias en nuestra salud, como cualquier ultraprocesado. Entonces debemos meternos eso en la cabeza, ¿no? Que sí o sí es eso. ¿Cómo elegir la fórmula indicada? Entonces, uno, tener en cuenta la etapa del bebé. Dos, siempre recomendable hacer una visita al pediatra o a un médico que tengas de referencia que realmente sepa de estos temas, porque no es cualquier médico. Tres, cada bebé puede preferir una leche determinada. A veces simplemente debes probar, porque puede que haya 3 leches o 4 leches en el mercado que estén dentro de tu rango de posibilidades, pero tú pruebas y una no le gusta a tu bebé y la siguiente le parece genial, le parece perfecta, no tiene ningún problema con ella y esa es, ¿sí? Entonces, digamos que si tú no tienes ningún indicativo de que una leche le cae mal a tu bebé, si tu bebé la tolera bien, pues normalmente esa leche le va a funcionar a no ser de que tú veas algo que ese bebé pues no esté presentando que no sea lo indicado. ¿Qué sí debemos tener en cuenta? Cuando los bebés pasan de leche materna a leche de fórmula, pueden presentar alteraciones digestivas y eso hace parte como de ese proceso de adaptación. No debemos nunca ver un bebé que presente pues sangre en el popó, ni vómito excesivo, ni diarrea excesiva, pero en general los cambios de la consistencia, del color del popó, todo ese tipo de cosas, digamos que pueden ser normales y a veces es un poco sorprendente para los papás, pero pasa. Entonces, ¿qué componentes debemos mirar como, bueno, esta leche puede ser mejor que la otra o esta leche puede que tenga otras cosas adicionales que puedan ser mejores en cuanto a las fórmulas? Uno, que tengan DHA. Dos, que tengan alfa lactoalbúmina.
3, que tengan prebióticos y o probióticos. Esto todavía no se ha detectado mucho si hacen una diferencia, pero yo creo personalmente que sí, porque el efecto de los prebióticos y los probióticos es genial en todas las personas, en cualquier edad. Y respecto a las vitaminas, en la leche, cuántas traen, cómo las miramos en la etiqueta que traen, ¿cierto? Debemos tener en cuenta que muchas leches traen exceso, y muchas leches no solamente, muchos productos y suplementos traen unas cantidades astronómicas de vitaminas. Y si bien las vitaminas pueden ser muy buenas para nuestro cuerpo, también hay algo que se llaman hipervitaminosis, y esto no es bueno. Entonces, si bien no está comprobado cuál es el efecto de dar tantas vitaminas a un bebé o a una persona, sí es mejor que lo ideal es que pues mires, sobre todo que ese compuesto que tú vas a comprar no traiga una cantidad excesiva de vitaminas que de pronto pueda hacerle un daño a tu bebé. Por ejemplo, la vitamina B12 en exceso puede ser negativa para tu bebé, y a veces no pensamos que los síntomas que un bebé pueda presentar tengan que ver con los suplementos que le estamos dando o incluso con el alimento que estamos dando, pero por ejemplo hay efectos tan raros como ese, síntomas raros que resultan ser una hipervitaminosis debida a un suplemento, entonces debemos tenerlo en cuenta. ¿Cómo preparar la fórmula? Primero debemos ponerle agua y después debemos colocar la fórmula. No debe ser al revés. Solo debemos disolver en agua, no debemos utilizar ningún otro elemento y no es necesario calentarla. Si la leche está, si la agua, perdón, está a temperatura ambiente, está digamos que esterilizada, no es necesario que se caliente la leche. Si tú tienes agua que no está estéril, pues sí es recomendable que la hiervas, y que la hiervas por lo menos por 10 minutos y la dejes reposar hasta que quede en temperatura ambiente, y ahí sí la puedes utilizar con tu bebé. No es recomendable utilizar leches calientes para los bebés porque esto los puede quemar. Entonces la temperatura ideal es ambiente. Y no utilizar microondas para calentar las leches, ni preparadas ni tampoco el agua. ¿Cuánto dura luego de preparada? Entonces en el ambiente en general dura 2 horas, en el refrigerador dura hasta 24 horas, y si el bebé ya la probó dura hasta 1 hora. Entonces, la fórmula, y esto es muy importante, es muy susceptible a contaminarse antes de prepararse incluso, o sea, cuando la tienes almacenada, por ejemplo, si le cae algo, si se unta de algo, y cuando ya se ha preparado también es muy susceptible a contaminarse. Entonces, nunca se debe utilizar fórmulas que vengan en latas averiadas, que vengan golpeadas por un lado, o que tengan óxido, que tengan cualquier tipo de modificación esa lata, que ya venga abierta, y ser muy cuidadoso con la fuente de agua y la limpieza de los elementos de los lácteos con los que utilizas pues la leche. Cuando uno tiene estos teteros, a mí me gustan mucho estos de Piguejón por muchas razones, pero una de ellas es que no tienen nada adicional, porque muchos teteros traen aquí otros elementos que sirven disque para mezclar o para diluir o para no sé qué, y estos elementos hacen que se acumule mucho más fácil bacterias y virus ahí, y que pueden causar infecciones. Entonces las infecciones son una causa muy común de diarreas y de vómito en los bebés, incluso de otras infecciones, problemas de piel, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Importantísimo, la mayoría de las fórmulas para bebés deben usarse dentro del primer mes después de haber abierto el envase. Esto, y tampoco se debe utilizar nunca jamás cuando ya se han vencido. Contrario a otras cosas que uno puede pasarse un poquito, las leches de fórmula nunca las debes usar vencidas, y debes tener mucho cuidado porque a veces reportan digamos, problemas que hay con ciertos lotes de las leches de fórmula. Ha habido lotes que vienen contaminados con diferentes tipos de bacterias como E. coli, y causan incluso muertes en bebés. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con la leche de fórmula. ¿Qué elementos tenemos para dar leche? Tenemos los teteros en general. Aquí hay muchas diferencias, pero aquí te invito a que veas un video que tenemos en Acunardo de cómo elegir el mejor tetero, si vas a realmente utilizar un tetero. Tenemos también el Baby Cup, que es una opción que se utiliza sobre todo en recién nacidos. Y tenemos el tetero cuchara. ¿Qué es importante? Si tú todavía no tienes la lactancia
establecida, evita utilizar sobre todo teteros comerciales que no sean amigables con la lactancia. Este que nosotros utilizamos de Pigeon sí lo es, y algunos de algunas marcas, no todos los de las marcas lo son. Entonces, este Soft Touch de Pigeon lo es, y hay algunos que tienen ciertas características que te invito a ver en ese video, que realmente pues te pueden ayudar a evitar que tu bebé pueda hacer una confusión y que pueda hacer un rechazo del pezón. Pero debemos tener en cuenta que cuando damos de fórmula estamos corriendo riesgo de que nuestro bebé ya después no quiera tomar leche materna. Entonces, por esa razón, siempre debemos mirar realmente con qué elementos la vamos a dar que sean amigables. Y no solo por eso, sino porque también, por ejemplo, el uso de teteros que sean de mala calidad puede causar en tu bebé a largo plazo problemas en la dentición y muchos otros problemas. Así que de verdad te invito a que no tomes esta decisión tan a la ligera. Yo sé que los teteros son algo súper comercial que no pensamos, pero en realidad sí los debemos tener en cuenta. Y este es el mensaje final que te quería dejar. La idea es que tengamos una experiencia de lactancia positiva, sin importar si tú eliges una lactancia mixta, una lactancia diferida, una lactancia solo con fórmula. Lo importante es que tú sientas que estás tomando las mejores elecciones para tu bebé, que estás realmente dando lo que le necesita, que estás conectándote con todo eso que sientes que está bien para ti. Sabemos que la lactancia es un tema que genera muchísimas culpas, que genera muchísimas dudas. Aquí en Acunar estamos para darte muchísima información también. Sabemos que nunca es suficiente, pero aquí estamos tratándote de dar más y más. Y te invito a que no te quedes nunca con la duda, nunca te quedes con el dolor, nunca te quedes con la molestia, sino que vayas y busques, vayas y preguntes hasta que encuentres realmente una respuesta, porque sabemos que a veces estos temas generan mucha incertidumbre, generan demasiadas situaciones que se nos salen del entendimiento, y si tú estás pasando por algo de esto, aquí estamos para ti. Así que te invito a que nos escribas, te invito a que nos sigas, a que nos conozcas y a que sigas empoderándote de tu maternidad. Muchas gracias por escucharme, por hacer parte de esta revolución del nacimiento positivo. Te invito de nuevo a darle like, a darle un comentario si te gustó, a compartir con personas que creas que esto les puede ayudar, y chao, chao, nos estaremos viendo en otros videos.